situación en Perú sigue siendo tema de conversación, alias Pequeño J, tras haber sido detenido. Recuerde usted las condiciones en las que este se detuvo después de haberse convertido en el hombre más buscado en los últimos 6 días en Argentina, prófugo. Fue detenido en Perú. Por supuesto, la investigación determinó que fue el uso de su mismo celular al salir de Argentina hasta llegar a Perú el que le permitió justamente a la policía, a las autoridades, dar con él. Hay un proceso distinto al de su ladero, pues este era de nacionalidad argentina, por ende fue enviado, expulsado hasta el país. Pero con Pequeño, alias Pequeño J, la situación es distinta, pues este es de nacionalidad peruana y un proceso de extradición que puede llegar a tardar inclusive hasta 2 meses. Carmen Alvarado a esta hora nos brinda más detalles. Compañera, qué gusto saludarte. Por el pase, sí, efectivamente tenemos que seguir hablando del Pequeño J. Luego de este asesinato que ha conmocionado no solamente a la Argentina, sino también a toda América Latina. Y muchos se preguntarán dónde se encuentra en estos momentos recluido. Es en el penal de Cañete. Y para poder hablar con propiedad de una voz autorizada, nada más y nada menos, yo me encuentro en estos momentos con el señor Javier Yaque, es jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, es decir, del INPE, porque queremos conocer las condiciones sobre el hacinamiento, sobre también las estrategias de política que se han implementado en los últimos meses en esta cárcel y también en otras cárceles, pero en esta oportunidad nos interesa mucho la cárcel de Cañete porque evidentemente está este personaje, ¿no?, que está muy pedido y que los reflectores de Argentina sin lugar a dudas lo están siguiendo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo es este penal de Cañete donde está recluido el Pequeño J? Es un penal relativamente moderno, con una construcción bastante grande, orientado a 1.500 internos aproximadamente, un poco menos, 1.100, 1.200, pero tiene una población de más de 3.000 privados de libertad, un hacinamiento casi del 300%. Pero por las dimensiones del penal que tiene espacios, puede albergar a esta población. No voy a decir que en condiciones siempre de los más adecuadas, pero esa es una característica de nuestro sistema. En todo el sistema penitenciario, el hacinamiento en estos momentos supera el 140% y algunos penales tienen más hacinamiento que otros, como en Cañete. Pero le garantizo que las medidas de seguridad sí tienen otra dimensión en penales, es decir, a pesar del hacinamiento y de algunos problemas que puede tener el sistema, creemos que las medidas de seguridad van a ser adecuadas para tenerlo a buen recaudo hasta que se autorice la extradición. Usted es un gran conocedor y sabe muy bien también de la crisis carcelaria que tenemos y de las políticas que se han implementado y que incluso falta muchísimo por trabajar, eso sin lugar a dudas. Entonces se garantiza que la seguridad dentro del penal de Cañete está en todo sentido, cámaras de seguridad instaladas en lugares estratégicos claves donde podría haber una posible fuga. Sí, es un penal grande, sí, con un nivel de contención también bastante fuerte, tiene cámaras de videoseguridad. Adicionalmente, debo decirle que en el sistema peruano las medidas que se han adoptado impiden cantidades de fugas. Si bien yo salí del cargo por una fuga que fue un escándalo político, pero se trataba de un penal, por ejemplo, el penal más grande de Latinoamérica, 10.000 internos, donde se fugó un interno 8 años después. O sea, en ese penal no habían fugas 8 años. El año pasado el sistema tuvo una sola fuga. Estoy seguro que si usted pregunta en Argentina cuántas fugas hay en el año y no bajan de 30 o de 50, cosa que no ocurre en nuestro país. Las fugas son muy bajas por diversas medidas de seguridad que adoptan y el personal de seguridad también se encarga de rondas constantes, requisas, revisión de ambientes. Así ¿no? Las requisas y los allanamientos en todos los pabellones. Y debo también consultarle, porque usted ha mencionado un hacinamiento, ¿correcto? Sí. En esta cárcel. ¿Cómo es la convivencia entre los reos, teniendo en cuenta que el Pequeño J está también en un proceso de extradición, sí, porque se le pide por un triple asesinato? Correcto. ¿Él está separado? ¿Estaría separado de los demás reclusos? ¿Tendría otro tipo también de tratamiento? ¿Cómo sería en este caso?
Él ha ingresado ya al penal clasificado porque, si bien se trata de un delito grave, debo decirle que acá en el Perú hay penales que hemos tenido que cerrar, que yo cerré en mi momento cuando estuve en la gestión, como Castro Castro. Yo me imagino que si Castro Castro estuviera abierto, él podría haber sido clasificado a este penal, pero lo cerramos, continúa cerrado en el sentido que no ingresan nuevos para que vaya poco a poco deshacinándose. Tenía más de 6.000 internos, un hacinamiento de casi 500%, y ahora ya ha ido bajando, más de un año que está cerrado, aproximadamente tiene 5.000. Pero estos que iban a Castro Castro estaban yendo al penal de Huaral. Entonces Huaral aumentó también su hacinamiento, y ahora Huaral ha dicho ya, no más. Y en tanto siga bajando Castro, Huaral, están siendo enviados a Cañete. A Cañete. Correcto. Entonces, pero Cañete alberga internos de régimen ordinario. Él en este momento todavía está para ser clasificado a un pabellón determinado, y una vez más, las medidas de seguridad se adoptarán. Estamos seguros, es un penal que, a pesar del hacinamiento, una buena parte de internos trabaja, se caracterizan por talleres de textilería, madera, cerámica. La actividad cultural también es muy fuerte, una buena cantidad de internos estudian. Ellos tienen uno de los programas emblemáticos del sistema Orquestando, tienen el interno universitario también, aproximadamente, ya no recuerdo si 100 o 200 internos que estudian la universidad. El llamado pequeño J es un interno que refleja las consecuencias de una serie de condiciones que, como siempre hemos dicho, pueden llevar a delinquir. Con el Instituto de Estadística, el INPE ha determinado que hay varios factores que pueden llevar a un ser humano a cometer delito. Y uno de esos factores de riesgo es tener un familiar en la cárcel. Su padre fue delincuente, su abuelo fue delincuente, y ahí está la mejor demostración que la cadena puede continuar. ¿Cuántos de 100.000 internos tienen ese factor de riesgo? 30.000 internos, es decir, tenemos 30.000 potenciales que por ese factor pueden regresar a la cárcel. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que atacar es esos factores de riesgo para que no siga creciendo la población penitenciaria. Correcto, la herencia familiar, la herencia criminal es algo que usted ha apuntado. Pero ahora vamos ya a focalizarnos al pequeño J, porque hay un proceso de extradición que esto puede durar algunas semanas, algunos meses, dependiendo también de los trámites respectivos. Pero a mi pregunta concreta es, señor Yaqui, ¿él podría ser reasignado a un pabellón donde especialmente tendría algún tipo de seguridad especial por las condiciones o por los delitos que él ha cometido? Sí, no dudo que va a ir a un pabellón donde alberga a internos con cierto perfil de digamos, no hablemos de peligrosidad, porque el Código Penal establece las condiciones para un tema de peligro, pero sí internos de alta lesividad. Y estoy seguro que la autoridad penitenciaria adicionalmente adoptará las medidas que sean necesarias para que no se vulnere la seguridad en la zona donde él se encuentra internado. Quiero decirle también que eso es posible gracias a diversas medidas que adopta la institución, incluso ingresos constantes, requisas o revisiones de ambientes. En el Perú no hay penal, ni pabellón, ni celda al que la institución no ingrese. En otros países hay zonas, hay pabellones, hay celdas donde la autoridad no puede ingresar. En el Perú eso no existe, felizmente, y por eso creemos que lo van a tener a buen recaudo en este penal con las medidas que se necesiten. Hasta que sea llevado hacia la Argentina, para que pueda enfrentar a la justicia. Recuerde también que él en este momento es un procesado. Según la ley, es un presunto inocente. Seguramente al evaluar las condiciones
para determinar el penal, eso también se tiene en cuenta, porque la institución no puede condenarlo de antemano, no puede decir él es un culpable, él es un procesado. Es más, él ha sido probablemente no el ejecutor material de las muertes, yo ya no tengo detalles al respecto, parece que ha sido el autor mediato, lo que en el derecho penal se llama. El cerebro, así es. macabro. Igual tiene la misma responsabilidad que el ejecutor, pero tratándose de un procesado, las medidas son un poco distintas, pero en materia de seguridad, yo sí creo que el penal tiene la capacidad para albergar a este interno. Muchas gracias por esos detalles, por esos alcances, que es importante también explicar a América Latina para poder entender dónde se encuentra el pequeño J, y nosotros vamos a seguir monitoreando este caso. Muchas gracias al señor Javier Yaque, es jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Adelante, compañeros, con ustedes.